A veces, en la vida, sentimos que nuestras fuerzas se agotan. Las dificultades parecen interminables. Las oraciones no reciben respuesta de inmediato y la espera se vuelve una prueba de fe. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios nos deja una promesa poderosa que puede cambiar nuestra vida para siempre. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 31: Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta no es solo una frase bonita, es una promesa divina que se ha cumplido en la vida de incontables hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia. Esperar en Dios no es perder el tiempo, sino prepararse para recibir nuevas fuerzas, una transformación interna que nos lleva a volar alto sobre los problemas, a avanzar sin rendirnos y a caminar sin desfallecer. Pero, ¿qué significa realmente esperar en el Señor? ¿Cómo Dios renueva nuestras fuerzas cuando todo parece estar en contra? ¿Por qué la espera es una parte esencial del plan de Dios para nuestra vida? Hoy, vamos a profundizar en esta promesa y descubrir cómo esta verdad puede fortalecer tu fe, renovar tu espíritu y darte esperanza en medio de cualquier situación. Quédate hasta el final, porque Dios quiere hablar a tu corazón y recordarte que su tiempo es perfecto, su fidelidad es eterna y sus promesas nunca fallan. Hermanos y hermanas, por fin lancé la membresía del canal Fortalecidos en Cristo. Si quieres apoyar el canal y al mismo tiempo fortalecer tu vida espiritual, ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos que te ayudarán a crecer en la fe. Respuestas prioritarias a tus comentarios, tu nombre incluido en mis oraciones diarias y en las de otros miembros. Mi devocionario, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Mi guía explorando las Escrituras para profundizar en la palabra. Vídeos exclusivos para líderes en Cristo. Libros transformadores. Y también podrás participar en el grupo de WhatsApp exclusivo para miembros del canal Fortalecidos en Cristo. Haz clic en Unirme ahora y forma parte de esta comunidad de fe. Que el Señor te guíe en este aprendizaje y que esta enseñanza transforme tu vida para siempre. Comencemos. La promesa de Dios para los que esperan en Él es una verdad eterna que ha transformado la vida de innumerables creyentes a lo largo de la historia. Dios nunca deja sin respuesta a aquellos que confían en su palabra y permanecen firmes en la fe. Su fidelidad es inquebrantable y su poder es infinito para renovar las fuerzas de los que se sienten débiles y agotados. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, encontramos una de las promesas más alentadoras de la Escritura. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no es simplemente un mensaje de ánimo, sino una declaración divina que revela cómo Dios actúa en la vida de aquellos que ponen su confianza en Él. Para comprender mejor esta promesa, es importante analizar su contexto y su significado profundo. El capítulo 40 del libro de Isaías fue escrito en un período de gran angustia para el pueblo de Israel. Habían experimentado el peso del exilio y las consecuencias de su desobediencia. En medio de su sufrimiento, Dios envió un mensaje de consuelo y restauración, asegurándoles que su poder sigue intacto y que Él sigue siendo el Dios que fortalece a los débiles. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 28 y 29, Dios declara: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Este pasaje nos recuerda que Dios es el Creador soberano, que nunca se cansa ni se fatiga. Su poder no tiene límites y su sabiduría es infinita. A lo largo de la Biblia, vemos que aquellos que confiaron en Él fueron renovados en su espíritu, fortalecidos en su debilidad y capacitados para enfrentar cualquier adversidad. Esperar en Dios no significa simplemente quedarse quieto, sino confiar plenamente en su tiempo y en sus promesas. Muchas veces, el ser humano quiere respuestas inmediatas, pero Dios nos llama a confiar en su perfecta voluntad. La Biblia nos da ejemplos de hombres y mujeres que esperaron en Dios y fueron recompensados. Uno de los ejemplos más notables es el del patriarca Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa se hiciera realidad. En el libro del Génesis, capítulo 15, versículo 6, está escrito: «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». A pesar de la espera, Abraham confió en Dios, y su fe fue recompensada con el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Este es un recordatorio de que Dios nunca olvida lo que ha prometido, y en su tiempo perfecto cumple su palabra. Otro ejemplo es el del rey David. Antes de llegar al trono de Israel, pasó años huyendo de Saúl, enfrentando peligros y dificultades. Sin embargo, en todo momento, David esperó en Dios y encontró en Él su fortaleza. En el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 14, David declara: «Espera a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová». Este versículo nos enseña que la espera en Dios requiere valentía y perseverancia. No siempre es fácil, pero aquellos que esperan en Él reciben nuevas fuerzas. La promesa de Isaías 40, versículo 31, nos muestra que Dios no solo nos renueva, sino que nos lleva a nuevas alturas. La imagen de las águilas nos habla de una vida elevada, por encima de las circunstancias, fortalecidos por la presencia del Señor. Dios no solo nos da fuerzas para volar, sino también para correr sin cansarnos y caminar sin fatigarnos. Esto significa que Él nos capacita para seguir adelante, sin importar los desafíos. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 7, la Escritura dice: «Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová». Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, recibimos su fortaleza, su guía y su paz. En medio de los momentos más difíciles, Él nos sostiene y nos da la capacidad de seguir adelante con fe y esperanza. A lo largo de la historia bíblica, vemos que la fortaleza no proviene del esfuerzo humano, sino del poder de Dios obrando en aquellos que confían en Él. En el segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo nos recuerda las palabras del Señor. Y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Esto nos muestra que, aun cuando nos sentimos débiles, Dios es quien nos sostiene. Nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino del Señor. La promesa de Isaías 40, versículo 31, sigue vigente hoy. Dios sigue fortaleciendo a los que esperan en Él, sigue renovando a los que confían en su nombre. No importa cuán cansados nos sintamos, Él nos levanta, nos da nuevas fuerzas y nos guía por el camino correcto. Confiar en Dios es un acto de fe que transforma nuestras vidas. Es una decisión diaria de depender de Él, de creer en sus promesas y de esperar con paciencia en su voluntad. Cuando lo hacemos, experimentamos su poder, su amor y su fidelidad en cada área de nuestra vida. Muchas veces, cuando escuchamos la palabra esperar, pensamos en inactividad, en simplemente quedarnos quietos sin hacer nada. Sin embargo, en la Biblia, el concepto de esperar en el Señor es mucho más profundo. No se trata de una espera pasiva, sino de una confianza absoluta en el tiempo, la voluntad y el poder de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 14,
La palabra nos exhorta diciendo, espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Este versículo nos enseña que esperar en Dios no es simplemente aguardar sin propósito, sino fortalecernos en la fe, mantenernos firmes y confiar en que Dios está obrando, aun cuando no vemos resultados inmediatos. Esta espera es activa, porque implica oración, fidelidad, obediencia y un corazón que se mantiene en comunión con el Señor. El rey David, quien escribió muchos de los salmos, entendía lo que significaba esperar en Dios. A pesar de haber sido ungido como rey en su juventud, tuvo que pasar muchos años huyendo de Saúl antes de que la promesa de Dios se cumpliera en su vida. En el libro de los Salmos, capítulo 130, versículo 5, él expresó, «Yo espero en el Señor, mi alma espera, y en su palabra he puesto mi esperanza». David no solo esperaba, sino que colocaba su confianza total en la palabra de Dios. Esto es clave, porque la fe en la espera no se basa en lo que sentimos o en lo que vemos, sino en lo que Dios ha dicho. Cuando Dios da una promesa, su palabra nunca falla, y nuestra tarea es aferrarnos a ella, aun cuando las circunstancias parezcan contrarias. Uno de los mejores ejemplos bíblicos de alguien que supo esperar en Dios es José, hijo de Jacob. Desde muy joven, Dios le dio sueños donde veía que sería exaltado, pero en lugar de recibir esa honra de inmediato, pasó por un largo proceso. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Sin embargo, él nunca perdió la fe. En el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 41, vemos cómo, después de años de espera, Dios cumplió su promesa, y José fue puesto como gobernador de Egipto, segundo en autoridad después del faraón. La historia de José nos enseña que cuando esperamos en Dios, no estamos perdiendo el tiempo, sino siendo preparados para el propósito que Él tiene para nuestra vida. Cada prueba, cada demora y cada momento de incertidumbre son parte del proceso para moldearnos, fortalecer nuestra fe y capacitarnos para recibir la bendición en el momento correcto. Por otro lado, la Biblia también nos muestra ejemplos de personas que no supieron esperar en el Señor y tomaron decisiones apresuradas, lo que trajo consecuencias negativas. Un caso claro es el del rey Saúl. Dios le dio instrucciones precisas de que esperara a Samuel para ofrecer sacrificios antes de la batalla, pero debido a su impaciencia y miedo, decidió actuar por su cuenta. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 8 al 14, vemos cómo esta desobediencia le costó el reino. Saúl pensó que no podía esperar más y que debía actuar según su propia lógica, sin entender que esperar en Dios significa confiar en sus tiempos y obedecer sin cuestionar. Su impaciencia lo llevó a perder la bendición que Dios tenía para él, y este es un recordatorio de que apresurarnos fuera de la voluntad de Dios puede traer consecuencias que podríamos haber evitado si hubiéramos esperado en su dirección. Esperar en Dios también significa depender completamente de Él, no de nuestras propias fuerzas o recursos. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, la palabra nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto nos muestra que, en lugar de preocuparnos o tratar de resolver todo por nuestra cuenta, debemos aprender a rendirnos a Dios y descansar en su fidelidad. Él nunca llega tarde, nunca olvida sus promesas y siempre cumple lo que ha dicho. Otro aspecto importante de esperar en Dios es hacerlo con gratitud y con un corazón dispuesto a aprender. A veces, cuando Dios nos hace esperar, es porque hay algo que aún debemos aprender o porque no estamos preparados para recibir lo que le hemos pedido. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos exhorta a no angustiarnos,
sino a presentar nuestras peticiones con acción de gracias y confianza, creyendo que Dios nos dará su paz. Si observamos la vida de Jesús, veremos que Él también nos enseñó sobre la importancia de esperar en Dios y confiar en su tiempo. En el libro de Juan, capítulo 11, cuando su amigo Lázaro estaba enfermo, Jesús no fue inmediatamente a sanarlo. Esperó varios días, lo que causó angustia en María y Marta. Sin embargo, Jesús sabía que Dios tenía un propósito mayor. Cuando llegó, Lázaro ya había muerto, pero Jesús lo resucitó, demostrando que el tiempo de Dios es perfecto y que sus planes son más altos que los nuestros. Cuando aprendemos a esperar en Dios, nuestra fe se fortalece, nuestro carácter es moldeado y nuestra confianza en su amor crece. Dios no se olvida de sus hijos, y aunque a veces parezca que la respuesta tarda, su propósito es siempre para nuestro bien. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, la Escritura nos recuerda: y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados según su propósito. Así que, si en este momento sientes que Dios está tardando en responder tus oraciones, recuerda que Él nunca llega tarde. Si te ha prometido algo, lo cumplirá en el tiempo perfecto. Mientras tanto, sigue orando, sigue creyendo, sigue obedeciendo y permite que Dios te fortalezca en la espera. La espera en Dios nunca es en vano. Al final, cuando su promesa se cumpla en tu vida, entenderás que cada momento de espera fue parte de su perfecto plan de amor para ti. Cómo Dios renueva nuestras fuerzas. La vida cristiana está llena de desafíos, pruebas y momentos en los que sentimos que nuestras fuerzas se desvanecen. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que Él renueva nuestras fuerzas cuando confiamos en Él y esperamos en su tiempo perfecto. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrita una gran promesa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. Esto significa que cuando dependemos de Dios, Él nos llena de nuevas energías para seguir adelante en nuestro caminar de fe. Dios nunca nos prometió que la vida sería fácil, pero sí nos garantizó su fortaleza cuando la nuestra se acaba. En nuestra naturaleza humana, hay momentos en los que nos sentimos débiles, agotados y sin motivación para seguir. Sin embargo, Dios tiene maneras específicas de renovar nuestras fuerzas y permitirnos continuar con esperanza y determinación. Dios nos fortalece a través de la oración y la comunión con Él. Uno de los medios principales por los cuales Dios nos renueva es a través de la oración. Cuando estamos cansados y agobiados, la mejor respuesta no es rendirnos, sino acudir a Dios en oración. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, encontramos la siguiente enseñanza: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. La oración es más que solo palabras. Es un canal de comunicación directa con Dios. A través de ella entregamos nuestras cargas y recibimos de Él la paz que necesitamos. Jesús mismo nos dio el ejemplo cuando, antes de enfrentar la cruz, oró en el Getsemaní con profunda angustia. Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again.
You fixed the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days. Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. En respuesta a su oración, el Padre envió un ángel para fortalecerlo, como está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas capítulo 22, versículo 43. Esto nos enseña que, en nuestros momentos más difíciles, la comunión con Dios nos dará la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Dios renueva nuestras fuerzas a través de su palabra. Otro medio poderoso que Dios usa para darnos nuevas fuerzas es su palabra. En tiempos de debilidad, es la Escritura la que nos da aliento y dirección. El salmista expresa en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 28. Mi alma se deshace de ansiedad, susténtame según tu palabra. Salmos, capítulo 119, versículo 28. Cuando nos sentimos débiles o desanimados, la mejor fuente de fortaleza es la Biblia. En ella encontramos promesas, testimonios de fidelidad y la guía necesaria para enfrentar cualquier circunstancia. En el mismo libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, la Escritura declara: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmos capítulo 119, versículo 105. Esto significa que cuando nos sentimos perdidos o sin fuerzas para seguir adelante, la Biblia nos da claridad y nos muestra la dirección correcta. La Escritura también tiene el poder de transformar nuestro estado de ánimo y renovar nuestra mente. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, leemos: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dios renueva nuestras fuerzas por la acción del Espíritu Santo. Además de la oración y la palabra, Dios nos fortalece por medio del Espíritu Santo. En nuestra humanidad, somos limitados y muchas veces no sabemos ni cómo pedir ayuda, pero la Biblia nos enseña en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería nuestro consolador. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, está escrito: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan, capítulo 14, versículo 26. Pablo también compartió cómo Dios le dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Esto significa que cuando somos débiles, entonces somos fuertes en el Señor. Dios renueva nuestras fuerzas a través del descanso en Él. Muchas veces nos sentimos agotados porque intentamos llevar las cargas de la vida por nosotros mismos. Jesús nos invita a dejar nuestras preocupaciones en sus manos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, está escrito: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo capítulo 11, versículo 28. El descanso en Dios también implica la capacidad de soltar nuestras ansiedades y depender de su fidelidad. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7, encontramos la siguiente enseñanza: «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dios renueva nuestras fuerzas a través de la alabanza y la gratitud. La alabanza y la gratitud son claves para recibir nuevas fuerzas. Cuando adoramos a Dios, nuestra perspectiva cambia y nos enfocamos en su grandeza, en lugar de nuestras debilidades. En el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 3, la Escritura nos dice: «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Salmos, capítulo 22, versículo 3. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, exhorta a los creyentes a: «Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Dios nunca nos deja sin recursos para enfrentar la vida. A través de la oración, la palabra, el Espíritu Santo, el descanso en Él, el servicio a los demás y la alabanza, Él nos renueva y nos permite seguir adelante con fuerzas renovadas. Levantar con alas como águilas. A lo largo de la Biblia, Dios utiliza símbolos poderosos para enseñarnos verdades espirituales. Uno de los más inspiradores es la imagen del águila, un ave majestuosa que representa fuerza, resistencia y renovación. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos da una promesa que revela el poder de Dios para transformar nuestras vidas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. Esta poderosa metáfora nos enseña que, cuando confiamos en Dios, Él nos capacita para superar las adversidades con la fortaleza y la visión de un águila. En las Escrituras, el águila es un símbolo de protección, elevación y dependencia total de Dios. Comprender su significado nos ayuda a confiar en el Señor y a volar más alto en nuestra fe. El simbolismo del águila en la Biblia. Dios compara a su pueblo con las águilas en varios pasajes de la Biblia, destacando la relación entre la fuerza que Él nos da y las características de este majestuoso animal. En el libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 4, Dios le recuerda a Israel cómo lo sacó de Egipto con su poder. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Aquí, el águila representa la manera en que Dios protege y guía a su pueblo, llevándolos con seguridad a su presencia. Así como las águilas cuidan de sus crías y las enseñan a volar, Dios nos lleva en su amor y nos fortalece para enfrentar los desafíos de la vida. En el libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículo 11, se describe cómo Dios cuida de su pueblo con la ternura y la sabiduría de un águila. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Este pasaje nos muestra que Dios nos desafía a crecer y a depender de Él,
permitiéndonos enfrentar situaciones difíciles para fortalecer nuestra fe. Cuando las pruebas llegan, no son para destruirnos, sino para enseñarnos a confiar en el poder de Dios y aprender a volar con nuevas fuerzas. ¿Cómo Dios nos enseña a volar más alto? Las águilas tienen la capacidad de volar a grandes alturas, por encima de las tormentas, mientras otras aves buscan refugio. Dios nos llama a tener una fe que nos eleve por encima de los problemas, en lugar de quedarnos atrapados en la desesperación. En el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 5, la Biblia nos dice que Dios renueva nuestras fuerzas y nos da una nueva vitalidad, como el águila. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmos capítulo 103, versículo 5. Este versículo nos recuerda que Dios nos da un nuevo propósito, nos llena de su gracia y nos renueva cuando confiamos en Él. Así como el águila cambia sus plumas y renueva su fuerza, Dios nos restaura y nos capacita para seguir adelante. El proceso de renovación del águila es un símbolo de transformación espiritual. En la vida cristiana, hay momentos en los que debemos dejar atrás las cargas del pasado, los temores y las preocupaciones para poder volar más alto en nuestra fe. La Biblia nos enseña en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dios nos renueva cuando dejamos atrás el pecado, el desánimo y las dudas, permitiéndonos volar con la libertad que Él nos da. Dios nos da una visión más clara. Una de las características más impresionantes del águila es su visión. Su capacidad de ver a grandes distancias representa la manera en que Dios nos da una perspectiva más clara cuando confiamos en Él. En la vida, muchas veces nos sentimos atrapados en los problemas, sin poder ver la salida. Sin embargo, Dios nos da una visión espiritual que nos permite ver más allá de las circunstancias actuales. En el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 18, encontramos la importancia de tener una visión divina. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Cuando esperamos en Dios, Él nos permite ver su propósito y su dirección para nuestra vida. En lugar de enfocarnos solo en los problemas, aprendemos a mirar con fe y esperanza lo que Dios está haciendo. Jesús nos enseñó la importancia de tener ojos espirituales abiertos para comprender la verdad de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 22, Él dijo: La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo capítulo 6, versículo 22. Esto nos muestra que, cuando dependemos de Dios, nuestra manera de ver la vida cambia. En lugar de vivir con temor, aprendemos a confiar en su dirección y a elevarnos por encima de las dificultades. Dios nos eleva a nuevas alturas a través de las pruebas. Las águilas utilizan el viento en contra para elevarse aún más alto. En la vida cristiana, las pruebas no son obstáculos para destruirnos, sino oportunidades para crecer en fe. El apóstol Pedro nos enseña en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Así como el águila enfrenta la tormenta y se eleva por encima de ella, Dios nos llama a confiar en su poder en medio de los momentos difíciles. Las pruebas no deben hacernos temer, sino impulsarnos a volar más alto en nuestra relación con Dios.
El apóstol Pablo también nos recuerda en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dios usa cada situación para fortalecernos, enseñarnos y llevarnos a un nivel más alto en nuestra fe. Esperar en Dios significa aprender a volar con la fuerza del Espíritu, elevándonos por encima de las circunstancias y confiando en su dirección. Así como el águila no se deja vencer por la tormenta, el cristiano que confía en Dios es renovado y fortalecido para alcanzar nuevas alturas en su vida espiritual. La vida cristiana es comparada muchas veces con una carrera. En las Escrituras encontramos numerosas referencias a la perseverancia, la resistencia y la necesidad de correr con paciencia la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, Dios nos hace una promesa poderosa sobre la fortaleza que Él da a los que confían en Él. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. Esta promesa revela la capacidad que Dios nos da para seguir adelante en la vida cristiana sin desfallecer. Correr sin cansarse significa vivir con una resistencia sobrenatural, sostenidos por el poder de Dios y no por nuestras propias fuerzas. La carrera de la fe no es una competencia contra otros, sino un llamado a perseverar hasta el final, con los ojos puestos en el Señor. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2, el apóstol nos exhorta a correr con paciencia la carrera de la fe, dejando atrás todo peso que nos impida avanzar. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Correr la carrera de la fe implica apartarse de aquello que nos distrae y enfocarnos en Cristo. Jesús es nuestro mayor ejemplo de perseverancia, ya que soportó el sufrimiento de la cruz por el gozo que vendría después. De la misma manera, los creyentes deben mantener su mirada en la recompensa eterna y no en las dificultades temporales. El apóstol Pablo utilizó muchas veces la imagen de la carrera para describir la vida cristiana. En su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 26, hace una comparación entre la disciplina de los atletas y la perseverancia espiritual que se requiere para alcanzar la meta en Cristo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. It's almost Mother's Day, and you can now get anything you need delivered with Uber Eats. Well, almost anything. So no, you can't order a relaxing shower, but some beautiful flowers, you bet we deliver those. A bird bath? No. A bath bomb? Absolutely. It's no to a chocolate lab, but yes to some chocolate truffles. So whether it's a last-minute gift for Mother's Day, fresh groceries, or food from your favorite restaurants, get it delivered today with Uber Eats. Order now. Product availability varies by region. See app for details.
This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 26. Aquí Pablo destaca la importancia de correr con propósito y determinación. La vida cristiana no es una carrera sin dirección, sino un camino con un destino claro: la eternidad con Dios. La disciplina es esencial en esta carrera. Así como los atletas se entrenan con esfuerzo para ganar una corona pasajera, los creyentes deben prepararse espiritualmente para recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La resistencia espiritual no depende de la capacidad humana, sino de la fortaleza que Dios da a quienes confían en Él. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, el apóstol Pablo nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, no debemos desanimarnos porque la gloria venidera es mayor que cualquier sufrimiento presente. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Esta carrera requiere confianza en las promesas de Dios y la certeza de que lo que nos espera es mucho mayor que cualquier prueba en la tierra. El cansancio espiritual es real, pero la Biblia nos muestra que Dios renueva nuestras fuerzas cada día. El profeta Isaías nos da otra promesa en el capítulo 41, versículo 10, donde Dios habla directamente a su pueblo y les asegura que no deben temer, porque Él los sostiene. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, versículo 10. El secreto para correr sin cansarse es depender totalmente de Dios, y no de nuestras propias fuerzas. Cuando intentamos avanzar por nuestra cuenta, inevitablemente nos agotamos. Pero cuando nos rendimos a Dios, Él nos renueva y nos da la energía necesaria para seguir adelante. Jesús también habló sobre la necesidad de perseverar en la fe hasta el final. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 13, Él dijo: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Mateo capítulo 24, versículo 13. La perseverancia es una señal de verdadera fe. Aquellos que confían en Dios y no se rinden en medio de las pruebas, recibirán la salvación eterna. Dios nos llama a correr la carrera con fidelidad, confiando en su gracia y en su poder para sostenernos. El apóstol Pablo, al final de su vida, pudo decir con confianza que había terminado su carrera con éxito. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, expresó con gozo la certeza de la recompensa que le esperaba. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. El objetivo de la vida cristiana no es simplemente resistir, sino terminar la carrera con fidelidad.
Dios nos ha dado su Espíritu Santo para fortalecernos y guiarnos en este camino. Cuando sentimos que nuestras fuerzas se acaban, debemos recordar que no corremos solos. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Pablo nos deja una de las declaraciones más poderosas sobre la fuente de nuestra fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Correr sin cansarse significa depender completamente de Dios, confiando en su poder y en sus promesas. La carrera cristiana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Dios no nos llama a correr más rápido que los demás, sino a correr con perseverancia, con la vista puesta en Cristo y con la seguridad de que Él nos sostendrá hasta el final. La vida cristiana no solo es una carrera que requiere resistencia, sino también un caminar diario en la fe. Dios nos llama a perseverar en nuestra relación con Él, avanzando paso a paso en obediencia y confianza. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos da la promesa de que aquellos que esperan en el Señor recibirán fuerzas renovadas para continuar su camino sin desfallecer. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. Caminar en la fe significa vivir cada día con la certeza de que Dios está con nosotros, guiando nuestros pasos y fortaleciendo nuestro espíritu. No siempre será un camino fácil, pero la fidelidad de Dios nos sostiene en cada etapa de la jornada. En el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 4, el rey David expresa la confianza que todo creyente debe tener al caminar con Dios, incluso en los momentos más oscuros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos capítulo 23, versículo 4. Este pasaje nos recuerda que Dios no solo nos da fuerzas para correr en los momentos de grandes desafíos, sino también para caminar con perseverancia cuando la vida parece lenta y difícil. Caminar con Dios es confiar en su presencia continua, aun cuando no vemos un avance rápido o extraordinario. La fidelidad en las pequeñas cosas demuestra nuestra fe y nos permite experimentar la fortaleza que viene del Señor. Dios nunca nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos asegura que Él nos acompañará en cada paso del camino. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, Moisés le recuerda al pueblo de Israel que Dios nunca los abandonará, sin importar los desafíos que enfrenten. Y Jehová es el que va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Caminar y no desfallecer significa confiar en que Dios es nuestro guía, aun cuando no entendemos completamente su propósito. Hay momentos en los que podemos sentirnos desanimados, pero la Biblia nos anima a no depender de nuestras propias fuerzas, sino a confiar en el Señor. En el libro de los Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos una instrucción clave para quienes desean caminar con Dios sin desfallecer. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confiar en Dios implica entregarle nuestras preocupaciones, nuestros planes y nuestros temores, sabiendo que Él tiene el control absoluto de nuestra vida. Muchas veces queremos avanzar por nuestra cuenta, sin buscar la dirección de Dios, y terminamos agotados y confundidos. Pero cuando caminamos en obediencia y dependencia de Él, nuestras fuerzas se renuevan y podemos seguir adelante con esperanza. El caminar cristiano también implica una vida de santidad y obediencia. Dios nos llama a apartarnos del pecado y a vivir de acuerdo con su voluntad. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios,
capítulo 5, versículo 8, se nos recuerda que, como hijos de Dios, debemos andar en la luz, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículo 8. Caminar en la luz significa vivir con integridad, siguiendo los mandamientos de Dios y rechazando todo lo que nos aparta de Él. No se trata de perfección, sino de un deseo genuino de agradar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Cuando caminamos en santidad, experimentamos su presencia de una manera más profunda, y nuestras fuerzas son renovadas. El apóstol Juan también nos exhorta a vivir de esta manera en su primera carta, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Jesús es nuestro mayor ejemplo de cómo caminar en obediencia al Padre. Durante su ministerio en la tierra, nunca se desvió del propósito de Dios, aun cuando enfrentó oposición, traición y sufrimiento. Caminar con Dios no significa ausencia de pruebas, sino la seguridad de que Él nos sostiene en medio de ellas. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, encontramos un principio fundamental para la vida cristiana. Porque por fe andamos, no por vista. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Muchas veces, el camino que Dios nos lleva no parece lógico desde nuestra perspectiva humana. Puede haber momentos en los que no entendemos por qué atravesamos ciertas dificultades o por qué nuestras oraciones parecen no ser respondidas de inmediato. Sin embargo, Dios nos llama a caminar por fe, confiando en que Él tiene un propósito mayor en todo lo que permite en nuestra vida. Cuando aprendemos a caminar con Dios sin desfallecer, nos damos cuenta de que no estamos solos en esta jornada. La comunidad de creyentes también juega un papel fundamental en nuestro crecimiento espiritual. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Pablo nos exhorta a apoyarnos unos a otros en el camino de la fe. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2. El apoyo mutuo en la iglesia es esencial para mantenernos firmes en el camino de la fe. Dios no nos llama a caminar solos, sino a ser parte de una comunidad donde nos animamos, nos corregimos con amor y nos fortalecemos en la verdad. Jesús también nos dio una invitación a caminar con Él, asegurándonos que en su presencia encontramos descanso y fortaleza. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, Él dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Dios no nos pide que caminemos con nuestras propias fuerzas, sino que tomemos su yugo, que es ligero. Cuando nos rendimos a su voluntad y confiamos en su dirección, encontramos descanso en medio del esfuerzo, porque Él lleva nuestras cargas y nos sostiene en todo momento. Caminar con Dios es un proceso diario de confianza, obediencia y perseverancia. Es seguir adelante sin importar las dificultades, sabiendo que Él va delante de nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso. No hay nada que temer cuando caminamos con la certeza de que Dios es fiel a sus promesas y nunca nos dejará solos. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha demostrado su fidelidad al renovar las fuerzas de aquellos que confían en Él. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, vemos cómo el Señor fortalece a los que esperan en su promesa y les da una nueva esperanza cuando todo parece perdido. La vida cristiana está llena de momentos en los que el desánimo puede aparecer, pero la palabra de Dios nos muestra que aquellos que ponen su confianza en Él nunca serán avergonzados.
En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, Dios nos da una promesa inquebrantable. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. Esta promesa es una realidad en la vida de muchos personajes bíblicos que atravesaron situaciones difíciles, pero que, por la gracia de Dios, fueron renovados y fortalecidos para seguir adelante. Uno de los mayores ejemplos de esperanza y renovación en la Biblia es la historia de José. Siendo solo un joven, Dios le dio sueños sobre el propósito que tenía para su vida, pero antes de ver el cumplimiento de esas promesas, enfrentó traición, esclavitud y encarcelamiento. En el libro del Génesis, capítulo 50, versículo 20, José declara a sus hermanos la forma en que Dios transformó su sufrimiento en bendición. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis capítulo 50, versículo 20. Dios renovó la vida de José después de años de pruebas, elevándolo a una posición de autoridad en Egipto y permitiéndole ser el instrumento que salvaría a muchas personas en tiempos de hambre. Su historia nos enseña que, aunque no comprendamos el proceso, Dios está obrando en todo momento para cumplir su propósito. Otro ejemplo poderoso de esperanza y renovación es Moisés. A pesar de haber sido criado en el palacio de Faraón, tuvo que huir al desierto después de haber cometido un error que lo llevó al exilio. Durante 40 años, Moisés vivió en el anonimato como pastor, pero Dios no había terminado con él. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 10, Dios lo llama para una misión mayor. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Moisés pensó que su oportunidad había pasado, pero Dios renovó sus fuerzas y lo convirtió en el líder que liberó a Israel de la esclavitud. Su historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para que Dios nos use de manera poderosa y que, aunque hayamos fallado en el pasado, su gracia es suficiente para restaurarnos y llevarnos al propósito que tiene para nuestras vidas. La vida de Ana es otro testimonio de esperanza y renovación. Durante años, sufrió la aflicción de no poder tener hijos, soportando la humillación y el desprecio de quienes la rodeaban. Sin embargo, nunca perdió la fe en que Dios podía cambiar su situación. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, vemos su profunda angustia mientras oraba al Señor. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Dios escuchó su clamor y le concedió un hijo, Samuel, quien se convertiría en uno de los mayores profetas de Israel. Ana pasó de la aflicción a la alegría, y su historia nos enseña que Dios ve cada lágrima y responde en su tiempo perfecto. La oración perseverante es un instrumento poderoso para la renovación de nuestra esperanza. Otro ejemplo de cómo Dios renueva a los que confían en Él es la historia de Elías. Después de haber enfrentado con valentía a los profetas de Baal en el monte Carmelo y haber visto el poder de Dios manifestarse de manera asombrosa, Elías cayó en una profunda desesperación cuando Jezabel lo amenazó de muerte. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 4, Elías llega a un punto de agotamiento y desesperanza. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work?
Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 4. A pesar de su desesperación, Dios no lo abandonó. En lugar de reprenderlo, le envió un ángel que le proveyó alimento y lo fortaleció para seguir adelante. En el mismo capítulo, versículo 8, vemos cómo Dios le da nuevas fuerzas. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 8. Elías aprendió que el camino con Dios no se trata solo de grandes victorias, sino también de recibir su renovación en los momentos de debilidad. Dios conoce nuestras limitaciones y nos da lo que necesitamos para continuar. En el Nuevo Testamento encontramos el testimonio de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces por miedo a las consecuencias. Para cualquier persona, ese error habría sido motivo suficiente para perder toda esperanza de ser usado por Dios. Sin embargo, Jesús no lo desechó, sino que lo restauró. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17, Jesús le da a Pedro la oportunidad de reafirmar su amor por él. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Juan capítulo 21, versículo 17. Jesús no solo restauró a Pedro, sino que lo convirtió en un pilar fundamental de la iglesia primitiva. Su historia nos enseña que, incluso cuando fallamos, Dios es capaz de levantarnos y darnos una nueva oportunidad para cumplir su llamado. La Biblia está llena de relatos que nos recuerdan que Dios es un Dios de esperanza y renovación. No importa cuán difícil sea la situación, Él siempre tiene el poder de transformar el dolor en gozo, la debilidad en fortaleza y el fracaso en victoria. Aquellos que confían en Él, aunque pasen por temporadas de prueba, verán su gloria manifestarse en sus vidas. Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo que restauró a José, fortaleció a Moisés, respondió la oración de Ana, renovó a Elías y levantó a Pedro. Su fidelidad permanece y su amor es inagotable. Él continúa obrando en la vida de aquellos que esperan en Él, renovando sus fuerzas y guiándolos hacia el propósito para el cual fueron creados. Dios promete que aquellos que esperan en Él no serán avergonzados, sino que recibirán su fortaleza, su paz y su recompensa en el tiempo perfecto. Esperar en Dios no es una espera pasiva, sino una entrega total en confianza, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. A lo largo de las Escrituras, encontramos repetidas veces que aquellos que perseveran en la fe y confían en el Señor
experimentan su fidelidad de maneras extraordinarias. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 31, declara una de las promesas más alentadoras para los que confían en Dios. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. La espera en Dios trae renovación, porque Él nunca deja sin respuesta a los que confían en su palabra. Una de las mayores recompensas que Dios da a los que esperan en Él es la paz. En medio de la incertidumbre y las pruebas, el corazón humano puede llenarse de ansiedad y preocupación, pero la Biblia nos enseña que el Señor guarda en completa paz a aquellos que confían en Él. En el libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3, encontramos esta verdad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías capítulo 26, versículo 3. La paz de Dios no depende de las circunstancias, sino de la seguridad que tenemos en su fidelidad. Cuando esperamos en el Señor, aprendemos a descansar en sus promesas, sabiendo que Él tiene el control absoluto de nuestra vida. A diferencia de la paz que el mundo ofrece, que es temporal y basada en situaciones favorables, la paz que Dios da permanece incluso en medio de las tormentas. Otra gran recompensa de esperar en Dios es ver su respuesta en el tiempo perfecto. Muchas veces, los seres humanos queremos respuestas inmediatas, pero Dios obra de acuerdo con su plan y su propósito. En el libro del Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, se nos recuerda que Dios hace todas las cosas hermosas en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. La espera nos enseña a depender de Dios y a confiar en su soberanía. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios probó la fe de muchos de sus siervos antes de concederles la bendición que había prometido. Abraham esperó años para ver el cumplimiento de la promesa de un hijo. Moisés pasó décadas en el desierto antes de guiar al pueblo de Israel. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar mucho tiempo antes de gobernar. La espera en Dios no es en vano, sino que forma el carácter y prepara el corazón para recibir la bendición de manera correcta. La carta del apóstol Santiago nos exhorta a tener paciencia en medio de la espera, asegurándonos que aquellos que perseveran recibirán la recompensa del Señor. En el capítulo 5, versículos 7 y 8, dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Dios obra en su tiempo y de manera perfecta, y aquellos que saben esperar con fe reciben la cosecha de bendiciones que Él tiene preparada. La paciencia es una virtud que se desarrolla en la vida del creyente cuando aprende a confiar en Dios por encima de sus propias emociones y deseos. Otra recompensa de esperar en el Señor es recibir una vida fortalecida y llena de su presencia. En el libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 1, se nos recuerda que todo esfuerzo humano es en vano si Dios no es quien edifica y sostiene la vida de sus hijos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmos capítulo 127, versículo 1. Esperar en Dios significa reconocer que Él es quien dirige cada aspecto de nuestra vida. Muchas veces intentamos tomar el control, hacer planes y avanzar por nuestra cuenta, pero la verdadera recompensa llega cuando nos rendimos a su voluntad y permitimos que Él nos guíe. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8,
versículo 28, nos recuerda que Dios tiene el poder de transformar cualquier situación en algo bueno para aquellos que le aman y esperan en Él. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dios nunca desperdicia el tiempo de espera. Cada prueba, cada retraso y cada oración, aparentemente sin respuesta, forman parte de su plan perfecto para nuestra vida. Él no se olvida de sus promesas, ni llega tarde. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 36, se nos exhorta a mantenernos firmes en la fe para recibir lo que Dios ha prometido, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos capítulo 10, versículo 36. La fe se demuestra en la espera. Creer en Dios cuando todo está bien es fácil, pero confiar en su fidelidad cuando no vemos la respuesta inmediata es lo que realmente fortalece nuestro espíritu. El salmista, en el libro de los Salmos, capítulo 130, versículo 5, expresa una actitud de dependencia total en Dios. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Salmos capítulo 130, versículo 5. Esperar en el Señor nos lleva a depender de su palabra, a encontrar en ella la seguridad y el consuelo que necesitamos. Cada promesa de Dios es fiel y verdadera, y Él nunca deja sin respuesta a quienes confían en Él. La mayor recompensa de esperar en Dios es recibir su presencia y la certeza de que Él camina con nosotros en cada momento. Cuando aprendemos a esperar en Él con confianza, nuestro corazón se llena de paz, nuestra vida se fortalece y nuestras oraciones son respondidas en el tiempo perfecto. Dios no abandona a los que esperan en Él, sino que los renueva, los guía y los bendice abundantemente conforme a su voluntad. Esperar en el Señor no significa inactividad ni resignación, sino una actitud de fe y confianza absoluta en su poder y en su fidelidad. La espera es un proceso en el que Dios trabaja en el corazón de sus hijos, enseñándoles a depender de Él en cada situación. En la vida cotidiana, hay muchas circunstancias en las que el creyente es llamado a esperar, ya sea por una respuesta a una oración, por la solución a un problema, o por la dirección de Dios en una decisión importante. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrita una de las mayores promesas de fortaleza para los que esperan en Dios. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. El primer paso para esperar en el Señor en la vida diaria es cultivar una relación profunda con Él a través de la oración. La oración es el medio por el cual el creyente se comunica con Dios, deposita sus cargas y recibe su paz. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a no afanarse, sino a presentar todas sus peticiones delante de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. La espera se hace más difícil cuando el corazón se llena de ansiedad, pero Dios promete una paz que sobrepasa todo entendimiento a aquellos que confían en Él y le entregan sus preocupaciones en oración. La oración no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia el corazón del creyente, dándole la confianza para seguir esperando con paciencia. Otro aspecto fundamental para esperar en el Señor es vivir en obediencia a su palabra. Muchas veces, en el proceso de espera, las personas se sienten tentadas a tomar decisiones impulsivas o a buscar soluciones por su cuenta, en lugar de confiar en el tiempo de Dios. Sin embargo,
La Biblia enseña que la verdadera sabiduría está en reconocer la voluntad de Dios y someterse a su dirección. En el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Esperar en Dios significa confiar en que sus planes son mejores que los nuestros, aunque en el momento no lo comprendamos. En la historia de la Biblia, vemos ejemplos de personas que decidieron esperar en el Señor y fueron recompensadas por su fidelidad. Abraham esperó muchos años para ver el cumplimiento de la promesa de un hijo. José sufrió la injusticia y el olvido antes de ser exaltado en Egipto. David tuvo que huir por su vida antes de convertirse en rey. Todos ellos aprendieron que Dios nunca llega tarde, sino que su tiempo es perfecto. Otro aspecto esencial de la espera es aprender a descansar en Dios y evitar el desánimo. La impaciencia puede llevar al cansancio espiritual y emocional, pero Dios renueva las fuerzas de aquellos que confían en Él. En el libro de los Salmos, capítulo 62, versículo 5, el salmista expresa una actitud de plena confianza en Dios. «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza». Salmos, capítulo 62, versículo 5. El descanso en Dios no significa falta de acción, sino una actitud de fe en la que el creyente entrega su carga al Señor y sigue adelante con paz en el corazón. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús hace una invitación a todos los que están cansados y agobiados. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Cuando el creyente deposita su confianza en Jesús, encuentra descanso para su alma y la fortaleza necesaria para seguir esperando en el tiempo de Dios. En la espera, también es importante rodearse de la comunidad de fe. Dios no nos llamó a vivir la vida cristiana solos, sino en comunión con otros creyentes que pueden animarnos y fortalecernos en los momentos de dificultad. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, se nos exhorta a no abandonar la reunión con otros creyentes, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 25. En la iglesia, el creyente encuentra apoyo, dirección y ánimo para seguir adelante en su caminar con Dios. A través del testimonio de otros, es recordado de la fidelidad de Dios y de que la espera en el Señor nunca es en vano. Esperar en el Señor también implica desarrollar una actitud de gratitud y alabanza en medio del proceso. Muchas veces, el ser humano tiende a enfocarse en lo que falta o en lo que aún no ha recibido. Pero la Biblia nos enseña a dar gracias en todo momento. The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.
This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, streaming now only on Netflix. This episode is brought to you by Factor. Optimize your nutrition this year with Factor, America's #1 ready-to-eat meal service. Factor's fresh, never-frozen meals are dietitian-approved, ready to eat in just 2 minutes. Choose from 40 weekly options across 8 dietary preferences like Calorie Smart, Protein Plus, and Keto. Eat smarter at factormeals.com/listen50 and use code LISTEN50 for 50% off plus free shipping on your first box. Factormeals.com/listen50, code LISTEN50. T's and C's apply. En la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, encontramos un principio fundamental para vivir con gozo en la espera. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. El agradecimiento cambia la perspectiva y permite ver la fidelidad de Dios en cada detalle de la vida. Aún en la espera, hay motivos para alabar a Dios, porque su amor y su presencia nunca faltan. La alabanza es una llave que abre la puerta a la fortaleza espiritual y renueva la esperanza en el corazón del creyente. Dios es fiel y cumple sus promesas. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23, se nos exhorta a mantenernos firmes en la fe. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Esperar en Dios en la vida diaria es una prueba de fe, pero también una oportunidad para crecer en confianza, en paciencia y en intimidad con Él. Cada día es una oportunidad para renovar las fuerzas, para depender más de su dirección y para experimentar su paz en medio de cualquier circunstancia. La fidelidad de Dios es inmutable, y aquellos que esperan en Él nunca serán avergonzados. La vida cristiana está llena de desafíos, momentos de incertidumbre y pruebas que muchas veces parecen demasiado difíciles de soportar. Sin embargo, Dios nos ha dado su palabra para recordarnos que nunca estamos solos y que aquellos que confían en Él reciben nuevas fuerzas. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, Dios nos deja una promesa de esperanza para todos aquellos que eligen esperar en su tiempo y en su dirección. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Esperar en Dios no es fácil para el corazón humano. La naturaleza caída del hombre siempre busca soluciones rápidas, respuestas inmediatas y un camino sin dificultades. Pero Dios nos enseña a confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. En la carta a los Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, la Escritura nos da una instrucción clara sobre cómo debemos enfrentar la vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confiar en Dios significa entregarle completamente nuestra vida, nuestros planes y nuestras preocupaciones. Es reconocer que Él es soberano y que su voluntad es perfecta. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que decidieron confiar en Dios a pesar de las circunstancias adversas y vieron su gloria manifestarse en sus vidas. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, pero creyó en la promesa de Dios y fue bendecido. José pasó años en la cárcel por una injusticia, pero nunca perdió la fe y Dios lo levantó en el tiempo perfecto. Moisés enfrentó la presión de liderar a un pueblo que constantemente dudaba de Dios, pero él lo sostuvo
y le dio la victoria. El enemigo siempre buscará sembrar la duda en el corazón de los hijos de Dios, tratando de hacerles creer que Dios se ha olvidado de ellos. Pero la Biblia nos asegura que el Señor nunca abandona a los que le buscan. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, Dios da una promesa que se extiende a todos sus hijos. Y Jehová es el que va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Dios nunca se olvida de sus hijos, aunque a veces sintamos que las respuestas tardan en llegar. En el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 14, encontramos un llamado a la paciencia y a la confianza en el Señor. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Salmos capítulo 27, versículo 14. El tiempo de espera nunca es un tiempo perdido. Dios lo usa para formar nuestro carácter, para enseñarnos a depender más de Él y para prepararnos para recibir su bendición en el momento oportuno. La carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23, nos exhorta a mantenernos firmes en la esperanza que Dios nos ha dado. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10, versículo 23. La fidelidad de Dios nunca cambia. Sus promesas son eternas y su amor es inagotable. A veces, los problemas de la vida pueden hacernos sentir débiles y cansados, pero Dios nos invita a depositar nuestras cargas en Él. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús hace una invitación que sigue vigente para todos los que se sienten agotados y sin fuerzas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. El verdadero descanso solo se encuentra en Cristo. Ninguna riqueza, éxito o reconocimiento humano puede traer la paz que solo Dios puede dar. En el libro de Isaías capítulo 26, versículo 3, la Biblia nos dice que la confianza en Dios trae una paz inquebrantable. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías capítulo 26, versículo 3. Dios conoce cada lágrima, cada preocupación y cada necesidad. Nada escapa de su control. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, Pablo nos recuerda que todo lo que sucede en la vida de los creyentes tiene un propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Incluso aquello que parece una prueba sin sentido, Dios lo usa para fortalecernos y para glorificarse en nuestra vida. Él nunca nos deja solos y nos da la fortaleza para seguir adelante cuando sentimos que ya no podemos más. En la segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 9, Dios le dice a Pablo una verdad que sigue siendo aplicable a todos los creyentes. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 9. El poder de Dios se hace más evidente en los momentos de mayor debilidad. Él no espera que enfrentemos la vida con nuestras propias fuerzas, sino que depositemos toda nuestra confianza en Él. Dios ha sido fiel desde el principio y lo seguirá siendo hasta el final. En la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo escribe con certeza sobre la obra de Dios en la vida de los creyentes. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dios no abandona lo que ha comenzado. Si Él ha dado una promesa, la cumplirá. Si Él ha comenzado una transformación en la vida de alguien, la llevará a cabo. Por eso, no importa cuán difícil sea el camino o cuán larga parezca la espera, Dios es fiel y sus planes son siempre mejores que los nuestros. El llamado de Dios es a confiar, a esperar con fe y a caminar con la seguridad de que Él tiene el control de todo. Sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son perfectos. Quien deposita su confianza en Dios nunca será defraudado, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su amor es eterno y su fidelidad nunca se acaba. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.